Muy buenas a todos y a los testigos de Jehová que entran al canal a trolear porque no tienen más nada que hacer que venir a joder la paciencia. Am, Ahí tuve una que llenó, yo creo que más de 48 comentarios en menos de 2 horas. ¿Quién carajo llena más de 48 comentarios en tan poco tiempo? Yo creo que no tienen absolutamente nada que hacer con su tiempo libre que entrar a los canales apóstatas a disque defender a una religión que se autodenomina la religión verdadera. Y yo creo que no solamente son los miembros de la secta que están en la defensa y en el contraataque a la situación a la que tienen, porque hay un dicho en inglés que dice monkey see, monkey do. Y es lo que le está pasando al cuerpo gobernante de esta secta, que en vez de estar dedicando sus energías en supuestamente predicar el reino y el Armagedón que se aproxima, porque es el Armagedón que tanto han predicado desde 1874 y que siempre ha fallado no la expectativa, como ellos dicen, porque ahora están tratando de remediar todos los errores en las promesas que ha hecho la organización en su literatura y todo lo demás. Dicen que sí, ellos tenían una expectativa de que venía, que algo iba a pasar en tales fechas que fallaron todo el tiempo. Pero esas no eran expectativas, eso eran, se le puede decir, esas eran profecías certeras que venía al fin. Entonces, si eran profecías certeras que venía al fin, no eran expectativas. Se ha visto en sus discursos de que en otros personajes de otras religiones también decían que eran profecías que habían dicho los tales individuos con certeza de que iba a suceder. Pero ellos se excusan de que eran expectativas, que ellos jamás afirmaron absolutamente nada. Que es otra mentira que ha cometido esta organización de los testigos de Jehová. Porque si fuera falso, si fueran expectativas, tantas personas no hubieran cometido tantos errores o hubieran organizado sus vidas alrededor de una expectativa. Porque nadie vende una propiedad con la expectativa de que existe la probabilidad de que nada pase. Entonces la organización es experta en culpar a los miembros por sus errores, por no cumplir con lo escrito en las publicaciones. Y eso es ser sinvergüenza, sinceramente. Eso es canalla. Ellos son los que cometen los errores, y los que pagan los platos rotos son los súbditos de la organización. En definición, una secta, ¿no? Porque ellos saben que cometen errores y no les importa ocasionar daño a los miembros. Pero sí les fascina que les sigan dando dinero. Entonces la doble moral de liderazgo de esta organización, que obviamente ha mentido siempre. Y observando el video de Gerrit Lodge, comparándolo con los súbditos que están a
al contraataque de los apóstatas o de los exmiembros. Yo prefiero decirle exmiembros de una secta que por lo menos reconocieron que estuvieron en una secta y no andan con el temor de que las personas les digan algo, que pertenecieron a una secta. A principio quizás uno se sienta vergüenza de haber pertenecido a esta porquería de organización, sinceramente. Yo por muchos años sentí vergüenza de hacer público que uno perteneció a tal porquería de organización, honestamente. Y como ya ven, yo desde por lo mínimo ya llevo más de un año en esta actividad de por lo menos exponer lo que uno aprende. Indiferentemente de lo que opinen las personas que miran los canales de exmiembros, testigos de Jehová, porque hay una multitud también de exmiembros de otras sectas que están haciendo activismo. Muchos cuestionan de por qué uno no critica o expone a otras sectas. Y la respuesta es sencilla. Uno perteneció a la secta de los testigos de Jehová. Y uno habla de lo que uno tiene experiencia. Uno no tiene por qué estar hablando de otra secta a la cual uno no perteneció. Y uno como un miembro que ha salido de una secta, entonces también observa a miembros de otras sectas que también han expuesto a la secta a la cual ellos pertenecieron y son activistas de esas sectas y explican detalladamente lo que vivieron dentro de sus respectivas sectas. Y son grupos de alto control que tratan de controlar lo más que puedan de tu vida cotidiana, porque te restringen mucho en las decisiones que puedas tomar sin impactar tu servicio a la organización, a la secta. Y veo que el cuerpo gobernante cada vez intensifica más su justificación ante todos los exmiembros que están exponiendo la organización por lo que es, y dedican sus discursos, por ejemplo, a defender de que ellos nunca dijeron con certeza de que algo iba a pasar en tal año. Pero la verdad es que ellos prometieron cosas que no cumplieron. Y obviamente en el transcurso de esos años también hubieron muchos que abandonaron la secta y se apartaron de la secta. El asunto es que durante todos esos tiempos que la gente se estaba saliendo, la facilidad de comunicar su experiencia era bien difícil. Por ejemplo, en el caso mío, yo llegué a conocer esta doctrina a los finales de los años 90, cuando estaba en la universidad. Y para ese tiempo no había la tecnología que hay hoy día. Por ejemplo, no había la facilidad de internet, no había la facilidad a la información. Todavía teníamos que ir a las bibliotecas a conseguir información para poder hacer reportes o cualquier cosa. Y
Y los teléfonos que teníamos en ese tiempo eran teléfonos análogos. No eran teléfonos inteligentes. Por ejemplo, yo tenía un beeper para poder ser notificado de algo cuando estaba en la universidad entre los compañeros de estudio. Y cuando teníamos que acceder a una información a internet, el internet era bien básico. Por lo tanto, utilizábamos el sistema de comunicación por teléfono. Teníamos que llamar a un proveedor de internet por teléfono y era muy lerdo la comunicación, era lenta. Y entonces no se nos hacía fácil poder buscar información en internet. Tampoco existía mucha información en internet. No había la facilidad que hay hoy día. Yo utilicé el programa de internet Netscape. No sé si alguno de ustedes lo conozca, pero eso era lo que teníamos en ese entonces. Era Netscape. Y no podíamos acceder a mucha información. Y obviamente las personas que vinieron mucho antes que de los 90 tenían aún más limitada la información. Era más difícil todavía para ellos, porque no existía métodos de divulgar información como la tenemos en la actualidad. Y por eso yo creo que ha habido una explosión de activismo a nivel mundial, porque la comunicación se ha facilitado y obviamente le ha pegado duro a la secta. Y a consecuencia de eso, la secta ahora intensifica sus discursos en contra de los activistas, de los exmiembros, en palabras del cuerpo gobernante, los apóstatas. Que prácticamente el apóstata es solamente una persona que abandona un estilo de creencias. Y además ellos también son apóstatas. En su definición de la apostasía, ellos son apóstatas porque ellos también abandonaron sus creencias de sus padres, o de las creencias de cuando ellos eran más jóvenes. Entonces la gran mayoría son apóstatas. Y utilizan el nombre como un insulto para denigrar a las personas, a la cual no tiene sentido, porque ellos también vienen a ser apóstatas. Y el cuerpo gobernante cada vez más habla para justificarse. Y ahí está el discurso de Garrett Bush, que justifica que están en la verdad porque hay personas que llevan 40, 50, 60 o más años dentro de la organización, como si fuera evidencia de que eso justifica evidencia para decir que esa es la verdad. Pero hay religiones que han existido mucho más años que la de los testigos de Jehová. Ellos simplemente salieron de las demás, de unas religiones diferentes. Ellos se conformaron de otras religiones, porque tienen una combinación de creencias de otras religiones. Ellos no son inmunes a la apostasía. Entonces, como no son inmunes a la apostasía, son expertos entonces en denunciar a los demás que salieron de su religión, de su secta, de su creencia, de sus estatutos doctrinales, a la cual consisten de muchas reglas que no divulgan a las personas que van a iniciar el estudio de la Biblia, según ellos. Por ejemplo, cada vez que un testigo de Jehová llegue a su casa cuando termine esta pandemia,
y los gobiernos ya entonces liberen los accesos a libre circulación, porque ya la vacuna obviamente se está repartiendo alrededor del mundo. Y cuando un testigo llegue a su casa, ellos van a hacer ellos tienen diferentes técnicas para poder romper el hielo de conversación. Cuando uno dirigía el grupo de salida a la predicación, uno siempre pedía al grupo que estaba presente que diera ideas de cómo iniciar una presentación, que obviamente tiene que ir de acorde a la literatura que se va a presentar o al tópico que se va a presentar a la persona. Y obviamente las portadas de la atalaya, cuando la atalaya era completa, porque las atalayas y la despertad la han reducido en el tiro de impresiones que daban antes, ya no es el mismo. Entonces las portadas de estas revistas eran llamativas para poder atraerle la atención al público. Como todo método de publicidad, no tiene que ser llamativo, con colores y todo. Entonces cuando un testigo de Jehová le llegue a la casa, ellos le van a mencionar la pandemia. Eso va a ser un tema de conversación. Y de una vez le van a meter, esto es la señal del tiempo del fin. O los conflictos del gobierno con otros gobiernos en el mundo. Ese es otra señal del tiempo del fin. Pero esto se ha estado diciendo ya por muchos años. Entonces, el otro asunto con el testigo que va a venir a su casa, le va a usted le puede hacer la siguiente pregunta: ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu motivo principal de estar en mi puerta? Porque el testigo de Jehová le va a mentir. El motivo principal es para que usted adquiera el interés suficiente para estudiar con ellos y convertirse a testigo de Jehová. Ese es el fin, esa es la meta de todo testigo de Jehová, es convertirlo a usted en un testigo de Jehová. Si ellos dicen que no es para convertirlo a testigo de Jehová, entonces está mintiendo. Porque el objetivo principal es llevarlo al bautismo. Que usted se siente, usted acepte una visita y vuelva y acepte otra visita y vuelva y acepte otra visita con más literatura le van a estar tirando, ¿no? Para que usted acepte un estudio. Esa es la meta de esta secta, de hacer crecer la membresía, porque entre más miembros tiene, más dinero, más ingreso va a adquirir. Entonces todo testigo que llegue a su propiedad y no le responda con la sinceridad que es para convertirlo a testigo de Jehová, está mintiendo. Porque una mentira a medias es una mentira. Y ellos se dicen ser la religión verdadera que no debe de mentir. Y les van a mentir en su cara. La otra cosa que los testigos de Jehová que lleguen a su propiedad o a su puerta, jamás le van a decir a usted, son las reglas internas de la organización. El sinnúmero de reglas que vienen acompañadas de todo lo que usted acepta sin conocimiento cuando se bautiza, si es que llega al bautismo. ¿Qué es lo que no le dicen al estudio? No le dicen al estudio las reglas que vienen acompañadas con aceptar ser miembro de la secta. Esa es la otra técnica de engaño
qué le podemos decir cómo lo podemos llamar a una persona que esconde sus intenciones? ¿Cómo se le puede llamar a ese tipo de persona? A una persona que esconde sus intenciones. Porque todos lo hicimos. Nosotros íbamos, yo en este caso, yo iba a tratar de despertar el interés de la persona que visitaba para que aceptara una visita próxima y que esas visitas se fueran desarrollando a un estudio de la Biblia, de la doctrina testigo de Jehová. Yo creo que estafador puede ser una descripción de un testigo de Jehová, porque te quiere vender algo sin decirte exactamente a lo que te metes, y ya cuando estás adentro ya es muy tarde, ya te han estafado. Entonces yo creo que eso es una buena palabra para describir a un testigo de Jehová. Otra que se puede usar es un engañador. Engañador porque te engaña porque no te confiesa la verdad desde un principio. Ahora, si ustedes tienen más palabras para definir a este tipo de acción de una persona que oculta la verdad, porque te la oculta de tal forma que no te la suelta de inmediato, y cuando lo cuestionas te va a dar 1000 vueltas a la pregunta y no te la va a querer responder. Y no solamente no te la va a querer responder, sino que te va a decir: para la próxima vez le traigo la respuesta. Pero para la próxima vez no te va a dar la respuesta, sino que te va a dar una excusa. Entonces es importante de que cuando esta pandemia termine, las personas que van a ser visitadas va a haber, esto es por seguro, va a haber una campaña mundial de predicación para ir a tratar de aprovecharse de la situación de las personas, o que han perdido mucho, o han perdido familiares en la muerte, o que han perdido mucho económicamente, o que están pasando una dificultad económica, o están estresados, o están deprimidos. Se van a aprovechar de esta situación para poder atraer más personas a esta secta. Esto ya viene planificado, y es muy probable, es casi seguro que va a suceder, porque es el momento más óptimo para una secta reclutar personas. Y por eso es bueno que las personas que no son testigos de Jehová o los vean como algo, digamos que no es peligroso. Es que las personas en sí no son peligrosas. Los testigos de Jehová en sí, el individuo no es peligroso. Y creo que las personas confunden cuando uno habla de los testigos de Jehová. Nos estamos refiriendo más que todo es a la corporación que manipula a estas personas. Y ellas van a ir de voluntad creyendo que van a hacer algo bueno. Entonces, cuando termine todo esto y empiece esta campaña mundial de visitar a las personas, es porque es el momento crítico emocionalmente para poder tirar el anzuelo y pescarte. Y creo que las personas que no son testigos de Jehová y ven estos canales para informarse, tengan mucho cuidado de no caer presa fácil de las técnicas que se utilizan. Es muy importante que le presten atención a los ex miembros que nos hemos salido de esta organización, porque
esto va a ser lo que va a pasar. No se dejen llevar por el tiempo. Uh, esto es una situación que nos agarra a todos desprevenidos. Y por eso muchos de nosotros entramos también a esta organización, por esos mismos estilos de reclutamiento. Y lo hacen las demás sectas también, no solamente los testigos de Jehová son los que hacen esto, es una técnica que hacen los demás sectas. Por ejemplo, personas que están pasando por un momento financiero malo, existen las sectas que prometen hacerte rico. Y hay personas que caen también en estos tipos de grupos de financieros que te hacen empezar a invertir dinero en supuestamente lecciones que te van a mejorar tu estilo, tu vida financiera para plata fácil. Y obviamente no hay dinero fácil. Entonces, pero en la desesperación las personas caen en este tipo de sectas también. Y se convierten en pirámides que luego te conviertes prácticamente en un vendedor de la secta y jamás te haces rico. El que está haciéndose rico es el que está en la cima de la pirámide. Que es lo mismo que sucede en las sectas religiosas. Te prometen un bienestar emocional para tu situación. Si en caso se te murió un ser querido, perdiste el empleo, estás pasando económicamente algo difícil, vives en un país extranjero, eres inmigrante, eres refugiado. Y esas son personas que son captadas fácilmente por este tipo de organizaciones. Entonces, tengan cuidado cuando se vengan estas campañas de predicación, porque muchos se van a beneficiar, se van a aprovechar de ustedes y de su inocencia. Y ya sé que los testigos de Jehová que ven los canales de uno van a decir que todo esto es mentira, pero es la verdad. Nosotros lo hacíamos. Por ejemplo, uno tomaba la revista La Atalaya y decía, mire, ve, aquí está una foto de una guerra. Sabe que la situación actual y los conflictos del mundo son una señal del tiempo del fin. Y permítame leerle aquí una escritura de la Biblia para que se dé cuenta que esto es así. ¿Okay? O te van a decir, debido a la situación mundial y que han muerto tantas millones de personas debido a la pandemia, esto es una señal del tiempo del fin, y nosotros pasamos a visitar a las personas para advertirles que que se están cumpliendo profecías. Pero eso de cumplir de profecías es donde la secta manipula aún más, porque ellos interpretan la Biblia y en el tiempo pasado han puesto fechas específicas de cuándo va a venir al fin y no se han cumplido. Entonces no es sabio creer o poner fe en una organización que ha mentido a muchas personas, y que muchas personas han sido afectadas no solamente emocionalmente sino económicamente por haber tomado decisiones en base a una mentira. Y esta organización ahora se la pasa excusándose, pero no pide perdón de las fallas que ha cometido y el sufrimiento que ha ocasionado a las personas de su membresía. Entonces, tomen esto como consideración. Cualquier otra cosa podemos me dan comentarios aquí en la página y vemos qué otros temas podemos tratar.